quiero conversar y exponer hacia ustedes, porque son muchos narradores profesionales que ya están contando, tanto los que vinieron de Buenos Aires como los que están aquí, amigos cubanos. Elvia le pareció mejor de estas tres intervenciones desarrollar esta, que tiene que ver con la narración oral como una herramienta escénica, ¿sí? Cuando en los talleres el alumno termina este primer nivel, seguramente elige un cuento que preparó durante el taller y lo va a contar en esta muestra final que todos hemos realizado cuando finaliza un curso. Pero en un segundo nivel, yo lo que les propongo es que esa técnica, ya emplearla y ver cómo esa técnica se modifica y cambia la técnica de la narración oral en los distintos espacios que contamos, ¿sí? Nunca podemos contar el mismo cuento igual para niños, en un hospital o en un escenario, ¿sí? Eso creo que lo sabemos. Pero particularmente, antes de entrar en este que es el armado de espectáculos o las reglas del escenario en la narración oral, quiero marcar una diferencia técnica que es muy clara entre la narración oral y el teatro, entre el cuentacuentos y el actor, ¿sí? Que también me parece importante para debatir al final de la mesa. Todos sabemos que el actor trabaja a través de un personaje que va contando una historia, ¿sí? A través del personaje, y el protagonista es ese personaje. Cuando en la narración oral la protagonista es la historia, los narradores orales somos el medio para esa historia. El actor muestra, cuando uno va a teatro se sienta, ve, ¿sí? Los personajes que se van interrelacionando entre ellos, o si es un monólogo, como el actor va construyendo a través del personaje, uno está viendo. En la narración oral se comparte imaginarios, ¿sí? Cuando yo que vengo del teatro, si bien uno supone o piensa que la gente que viene del teatro le es más fácil contar o narrar, yo creo, este es un pensamiento mío totalmente personal, no es una verdad revelada, nada de lo que escuchen de mí va a ser una verdad revelada ni una receta magistral, es todo totalmente rebatible. Son de las conclusiones a las que yo llegué a través del trabajo, ensayo, prueba y error, pero es mi punto de vista simplemente. Yo considero que al actor le es más difícil contar que a una persona que no viene del teatro. ¿Por qué? Porque como actor yo tenía el vicio de entrar en un personaje. Todos los actores teníamos un vicio de entrar en un personaje. Entonces, cuando empezaba a contar había una vez allá, era algo políticamente correcto, pero estereotipado, exagerado. Inconscientemente yo convocaba a un narrador para contar. No era el Claudio que está hablando ahora aquí con ustedes, ¿sí? Sentía que había como una interferencia en este vínculo de comunicación con el interlocutor. Y lo llamo interlocutor y no oyente, ¿sí? Porque el interlocutor tiene una actividad mucho más activa, para nada pasiva. Está generando constantemente imágenes que el narrador le está proponiendo, que es la estructura dramática, ¿sí? La estructura, el discurso, el texto del monólogo, el texto teatral, generalmente, casi siempre, ¿sí? Está en un presente. Cuando en la narración oral, los cuentos, también generalmente, casi siempre, están en tercera o primera persona, ¿sí? Tercera persona, el narrador es testigo presencial de esos hechos. Puede dar fe de lo que está sucediendo porque estuvo ahí. Cuando el cuento está en primera, el narrador es personaje que cuenta, que no muestra. Tenemos que armar un espectáculo. No vamos a contar 3 cuentos de 5 minutos seguidos. Solamente uno de 3, uno de 8 y uno de 4. ¿Sí? Asimetría, tampoco voy a contar 3 cuentos seguramente de humor seguido. Seguramente voy a contar un cuento más triste, un cuento de romántico, un cuento más poético y uno de humor. ¿Sí? Ir jugando con esa asimetría. En Chile, en un festival, trabajamos en un escenario, en el Teatro Oriente, que es un escenario que tiene como 10 metros de largo, y hay que llenarlo al espacio, ¿sí? Yo propongo un trabajo cuando trabajamos en escenarios, que es un ejercicio para sacar movimientos extracotidianos, ¿sí? Eugenio Barba, el teórico teatral, él habla de movimientos cotidianos y movimientos extracotidianos. Los movimientos que utilizamos y apelamos cuando contamos en una aula, en un café, en una tarima, son movimientos espontáneos, ¿sí? Que estos movimientos surgen espontáneamente porque el mismo cuento lo va pidiendo, no hay nada pautado ni establecido, ¿sí? Movimientos espontáneos. Llama a los movimientos extracotidianos
Los movimientos extracotidianos son esos movimientos en los cuales yo en el escenario tengo que establecer para establecer una proyección, ¿sí? Los movimientos extracotidianos vienen de la danza. Y estos movimientos extracotidianos en un escenario tienen que ver con el trabajo de espacios y con el trabajo de planos. En el escenario trabajamos con 2 espacios y con 3 planos. Un espacio parcial, ya sea que contemos parado o sentado, o un espacio total, ¿sí? Cuando el narrador va estableciendo el texto en todo el escenario. Con un justificativo, ¿no? Estos movimientos se establecen en el texto. Yo, si voy contando y cambiando esto, ocupo un espacio total, pero no tiene un sentido en el cuento, en la historia, ¿sí? Y hablamos de 3 planos, un plano superior, un plano medio y un plano inferior. La gente que viene de teatro perfectamente lo conoce. Y son en pequeños momentos del texto también para generar esta proyección. Entonces, cuando yo trabajé en este teatro Oriente, aquí en Chile, lo que hice fue trabajar con las luces, trabajaba con una novela, en la cual la novela sí era un espectáculo cerrado, a diferencia de Ventanas Iluminadas que presentó Marita, que era un espectáculo abierto. Marita podía cambiar cualquier cuento que quisiera de esos 5 que tenía, porque las ventanas era lo que daba unidad a este espectáculo. Yo conté Secretos de Familia, o por ejemplo con un grupo de alumnos montamos Mi planta en Naranja Lima, y eran esos cuentos, no podía modificarlo por otro cuento, porque dejaba ya de tener esta categoría de espectáculo. Trabajar con apagón general, apagón total. Trabajaba en este espacio con una silla donde se me iluminaba el rostro de la cara sentado, decía tengo 4 años, apagón total, una luz de plano general que me iluminaba todo y empezaba a contar el primer cuento. Terminaba, apagón total, con la silla me iba corriendo en el escenario, me iluminaba siempre antes de empezar el primer cuento la cara, tengo 6 años, siempre venía el apagón, una luz general para contar el cuento de 6 años. Así va transitando por todas las edades hasta llegar a los 12 años. Cuando yo trabajo en un escenario tengo que ayornar los elementos del escenario, ¿sí?, a la narración oral, porque el técnico de luces está acostumbrado a las obras de teatro. Entonces, lo que generalmente, si el narrador no informa, lo que va a suceder es que le va a apagar la luz y va a dejar la sala oscura total. Al narrador le va a generar esto que hablaba Matilde, somos muy visuales los narradores, hay que comenzar a desarrollar los otros elementos auditivos, nos quedan 4 sentidos más. Entonces, yo generalmente lo que propongo es trabajar con una luz de media sala, ¿sí? Una media sala. Hay lugares que eso es imposible y bueno, en esos momentos tendremos que trabajar a oscuras. Y como narradores les propongo, ¿sí?, ir aprendiendo y adquiriendo ciertos desafíos. Y uno es ese, me parece, ¿sí? Ir transitando por estos lugares. Muchas veces el narrador, yo veía en los espectáculos en Buenos Aires que cuando los narradores querían contar un escenario ponían una mesa, una silla, un mantel, el infaltable florero con las flores y el vaso de agua. Todo eso para el vaso de agua, ¿sí? Para un vaso de agua. ¿Qué es lo que hacían? Llenaban el escenario en forma inconsciente, ¿sí? Trataban de llevar esa tarima al escenario para ir ocupando el espacio y que les quedara menos lugar para moverse o para trabajar con estos movimientos cotidianos en los cuales tienen muchas costumbres en las tarimas de los bares, de los cafés. Yo lo que propongo por ahí, obviamente que las cosas que están en escena, ya sea escenografía, utilería, tienen que tener un rol funcional en la historia. No hay que ponerlas porque queda lindo, ¿sí? Entonces, sacarlos y trabajar con las luces. Yo generalmente cuando veo que el escenario es muy grande, lo que hago es delimitar el espacio con un rectángulo. Llevo la tarima con la luz al escenario. Segundo elemento, dispositivo escénico. Se le llama dispositivo escénico a ese elemento que va a mutar en cada uno de los cuentos, ¿sí? Y el dispositivo escénico, el objeto, no cumple el rol funcional para el cual ha sido creado, sino que ese objeto se va a ir transformando en cada uno de los cuentos. Voy a dar ejemplos de todo, tranquilo. Con el grupo que armamos Mi planta en Naranja Lima, una novela de un autor brasilero, trabajamos con pañuelos, ¿sí? Pañuelos verdes, de que cada uno tenía una chalina verde o una bufanda verde. Cuando aparecieron a la clase, aparecieron con distintos verdes, asimetría.
distintas texturas, seda, lana, lycra, algodón, verdes oscuros, verdes claros, perfecto. Trabajamos con un banco donde pusimos esas chalinas y armamos el árbol de mi planta de naranja lima, es un árbol, armamos el árbol en escena y cada narrador con la música iba sacando sus chalinas, iba presentando, saludando de una forma, se iba, el otro hacía lo mismo en distintos espacios. Nunca saludaban igual, asimetría. Vos lo viste, Matilde, en la Biblioteca Nacional, hecho este espectáculo. Y cada chalina, cuando cada narrador contaba su capítulo, se iba transformando. En el primer capítulo, cuando habla la mamá de CC, que es el personaje, era el delantal, la chalina, y de esa forma era la madre. Segundo capítulo, CC espera a los Reyes Magos, y la narradora da vuelta el pañuelo, lo ponía en el suelo como unos zapatitos y comenzaba a narrar. En el tercer capítulo, la chalina se transformaba en el caballito de CC cuando hacía sus travesuras. Y en la cuarta, cuando él habla con el Portuga, la narradora, el personaje, CC, se acuesta en el suelo a mirar el cielo con el Portuga. Otro personaje, el Portuga. La narradora agarraba la chalina, la estiraba hacia lo largo y la tiraba en el suelo. Y empezaba a contar, evocando hacia el Portuga y hacia los interlocutores que estaban escuchando.